Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, profe. Qué bueno, qué bueno. Buenas tardes, profesora. Hola, hola. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Ya hoy día vamos a partir con el curso de asistente de abogado. Profesora, y ahora va a dar los PDF para poder imprimirlos. Sí, lo voy a enviar al WhatsApp del grupo para poder enviar. ¿No les aparece a ustedes el curso todavía? No, Ah, ya. No, todavía no está cargado el curso, profe. Ya voy a pedir que los habiliten entonces. Ok, gracias. Ya. Pero yo creo que van buenas a estar tardes, listos como para el profesora. miércoles, sí, ya. Así no vamos no voy a pedir que lo habiliten después de la clase, mientras tanto vamos a trabajar con el que yo les voy a enviar. O mañana, es más probable, pero. Ya, mientras tanto, ¿quién tiene dudas con respecto a la materia pasada? Hoy ya tienen pruebas, las pruebas recuperativas. Habían alumnas que me estaban preguntando si la Y podía la dejar prueba hasta el día jueves, perdón, y la pregunta es no, la prueba es desde hoy día hasta el día miércoles, desde hoy día a las 22 horas hasta el miércoles a las 22 horas, cuarenta y profe, ocho horas. disculpe, Dígame. eh, la última prueba, la 3 del módulo 3, ¿esa cuándo la termina de corregir? Hoy día la voy a dejar lista, ¿ya? Oye, es que, Ay, mira, se las voy a no dejar se lista escucha en el muy break, bien. si las tengo anotadas los puntajes, solamente los tengo que subir al sistema, Ya, ok. ¿ya? Así que en el break las dejo listas. Y mi consulta es la siguiente, la prueba de hoy, esa abarca no solamente el módulo 4 de notaría, sino también toda la materia. No, no, solamente el módulo 4, claro, o sea, Ok. solamente el módulo 4. La última prueba la que Ya. tienen hoy día, y las otras son el módulo 3 y el módulo 4, los que no han dado prueba, pero ya no pueden volver a dar la prueba 4. Esta es la oportunidad de dar la 4, no se va a abrir nuevamente ya, porque ya cerramos el curso, Ok, no hay ya por eso que problema. tienen 48 horas, Yes. Ok, ¿cierto? gracias. Ya. A las 8 nos vamos. Cuidado con los Ocho, audios, cuidado con los audios que estamos un grabando. cuarto. Ya les voy a compartir acá el PPT, mientras tanto lo voy a compartir acá. Acuérdate, no dejar la llave puesta. Cuidado con los audífonos, con los audífonos, con los audios. Tenía acá el PPT, mientras tanto, los que tengan dudas con respecto a la evaluación, más dudas con respecto a las evaluaciones. Profesora, nosotros que dimos la disertación con la compañera María Angélica, nos colocó la nota. No, todavía no las subo ya, pero yo sé cuáles notas son las de ustedes. Ya, gracias. Yo el módulo lo voy a entregar cuando ya estén las pruebas recuperativas, ¿ya? Así que los que sigan teniendo errores, es lo bueno que lo revisen antes, porque ya no puedo volver atrás con ese módulo, para que revisen todo, todo, todo el detalle. Ya. ¿Ya?
Son como lentos en internet. De hecho, usted se queda pegada de repente. Sí, sí, está como lento. Súper lento. Voy a cerrar unas cosas acá. Me quedé pegada. Jurídico 4. Ya, ustedes me avisan si les llega el... Ya pueden ver el PPT, o sea, el apunte. Avísenme. Avísenme si me quedo pegada, avísenme todo. Me cambié de ubicación. No, profe, no llega todavía. ¿No? No. Está cargando. Aquí están enviando tantos mensajes. Ya parece que ahí sí llegó. Revisen. Sí, ahora sí. Ya, ahí lo pueden descargar. Avísenme Sí. cuando ya lo tengan para yo poder empezar con la materia. Ahí lo envía al grupo. Ya, genial. Ya, mi estimadísimo estudiante, entonces hoy día vamos a comenzar con el curso de asistente de abogado. En el curso de asistente de abogado tenemos 3 módulos que son súper importantes. Dentro de esos 3 módulos, hoy este es corretaje de propiedad. Tenemos introducción al derecho. Parece que envié corretaje de propiedades. Elimínenlo ya del grupo de WhatsApp. Ah, no lo tengo que eliminar. Acá está el de ustedes. Si no, después yo lo voy a esperar, denme un segundo. Estuve trabajando con el corretaje de propiedad. Ah, no, está bien, yo abrí corretaje de propiedad, está bien. Ya. No está bien, profe. Sí, Introducción al derecho. yo lo tenía mal abierto en el mío. Y avísenme en la pantalla de acá, en el Zoom nuestro. ¿Lo ven? ¿Me ven? Todavía se ve su chat. Ya, espera. ¿Ahora? Esta pantalla negra. Ahora sí. Ya, perfecto. Tengo demasiado lento el internet. Vale. Ya viste que me decimos estudiante, entonces ahora sí. La tercera es la vencida. Ya, introducción al derecho, módulo de asistente de abogado. Dejamos atrás lo que es asistente de notaría, pero es importante, como siempre, que tengamos que relacionar las materias, o sea, que no sea materia pasada, materia pisada, como se diría, sino que los conocimientos que ustedes obtuvieron en asistente de notaría, como yo se los pasé, debiese ser mucho más fácil aprender lo que es el módulo desde el 2 en adelante o incluso el 3 de asistente de abogado. El módulo de asistente de abogado de introducción al derecho, como lo dice, es una introducción a lo que es el derecho en general, ¿ya? Es una parte básica. En definitiva, a situaciones o aspectos del derecho que tenemos que tener claridad. Sin perjuicio de esto que les estoy señalando yo, lo tienen que mirar para que lo puedan entender desde el punto de vista en cómo ustedes pudiesen actuar frente a estas garantías que vamos a estudiar nosotros ahora. ¿Ya? Más allá de que pudiesen ser utilizadas en defensa de alguna persona como asistente de abogado, pero lo vamos a ver desde el punto de vista en cómo nos sirve a nosotros el poder entender y materializar estos conocimientos que vamos a tener nosotros en nuestra cabecita, para que podamos entender bien. Esta es una materia base que nos va a permitir avanzar al módulo 2.
Y les digo que nos va a permitir avanzar el módulo 2 porque es así, porque constantemente vamos a estar relacionando la materia. Entonces, más que memorizar, para que vamos avanzando rápido y yo no tenga que devolverme tanto, porque es importante que todos se entiendan, me vayan diciendo todo lo que no entienden. Ya, yo les voy diciendo claramente lo que es importante, que necesitan retener y que nos va a permitir avanzar con lo que no es tan importante. Pues me entienden que eso lo pueden ver en otras circunstancias, por decirlo así. Entonces, nuestro módulo está compuesto de 3 unidades. Nuestro módulo 1, Introducción al Derecho. La primera unidad es Derecho Constitucional. Ojo, se llama Derecho Constitucional, no es lo mismo que el Derecho Constitucional de la universidad estudiando Derecho, ¿ya? Aquí vamos a ver otros aspectos básicos, pero importantes, pero como les digo, para la vida de nosotros como ciudadanos de un país. Entonces, vamos a saber qué son las jerarquías de las leyes, vamos a saber qué son los derechos fundamentales y vamos a ver recursos constitucionales. Y posteriormente, en nuestra unidad 2, vamos a ver lo que es derecho orgánico. Este es como nuestro procesal orgánico en la universidad, ya que sería nuestro procesal 1 para que tengan como las chiquillas que estudian derecho. Pero también va a ser en el aspecto también desde nosotros entenderlo. ¿Ya? Y cómo lo vamos a materializar, cómo lo vamos a complementar cuando nosotros tengamos que subir una demanda, ya para que se vayan relacionando. Y aquí vamos a aprender qué son los tribunales de justicia. Vamos a aprender unas instituciones que son súper importantes que ustedes, estando dentro del área jurídica, siendo asistente de abogado o asistente jurídico, no pueden ignorar por nada del mundo. Es de la misma manera, de la misma importancia que es saber qué es un instrumento público o un instrumento privado dentro de un asistente notarial. Así de importante es este aspecto de los tribunales de justicia, la competencia y la jurisdicción. Es tan importante esta unidad 2, estimadísimos estudiantes, que yo les voy a dar una pincelada práctica. Pero es tan importante que en asistente de abogado ustedes lo van a estudiar mucho, o sea, en asistente jurídico ustedes lo van a estudiar mucho más al detalle. Ya, lo más probable es que yo no les haga asistente jurídico, que se los haga otro profesional, pero ustedes ya tienen que ir con una pincelada de lo que es o cómo se lleva a la práctica, que es lo que nosotros vamos a hacer. Y la unidad 3 son organismos colaboradores de la justicia que ustedes ya tienen conocimientos también, ustedes ya saben más o menos o tienen nociones importantes de lo que es un conservador de bienes raíces. Yo sé que todos saben lo que es un conservador de bienes raíces, yo sé que todos saben que el conservador de bienes raíces tiene un registro de propiedades porque yo se los pasé, yo los evalué y eso a mí me consta. Entonces yo sé que acá voy a poder avanzar en otros aspectos que me interesa a mí que ustedes puedan entender y aprender. Yo sé que ustedes también tienen nociones muy simples de un archivero judicial, pero también sé que conocen la función principal. Sé que es el diario oficial, o sea, vamos a ver lo que es el diario oficial. Ustedes no conocen el diario oficial, entonces nos vamos a enfocar un poco más en el diario oficial para que ustedes tengan un aspecto práctico de qué se tramita en el diario oficial y cómo un abogado va a necesitar su ayuda frente al aspecto administrativo del diario oficial. Y después vamos a ver lo que es Contraloría General de la República. En aspecto de asistente abogado no se usa mucho en la Contraloría General de la República, al menos que sean causas, por ejemplo, de cobranza, ya donde se retengan impuestos y que se quiera ese impuesto pagar otra deuda que se tengan los particulares. Pero no es mucho lo que se va a trabajar, al menos que ustedes trabajen en Contraloría General de la República propiamente tal. Pero dentro del área jurídica, como asistente de abogado, no se maneja mucho, aparte de solicitar oficios, etcétera, etcétera, pero nada más que eso, pero lo vamos a estudiar a su debido tiempo. Entonces, entrando ya de lleno con el módulo 1, Introducción al Derecho, vamos a empezar con nuestra unidad 1, Derecho Constitucional. ¿Qué entienden ustedes por constitución? Por la constitución, no por constitución una ciudad o región o comuna, por la constitución. ¿Quién me quiere expresar sus conocimientos? Muy generales, muy básicos, lo que entiendan, para yo saber más o menos en qué es lo que manejan. Doña Cecilia Velázquez. ¿Son las normas? ¿Ya? ¿Qué más? Es la norma madre de donde parten todas las demás leyes. ¿Ya? ¿Quién más?
¿Qué más entiende por constitución? La constitución o por derecho constitucional. Es una ley, Cuando profesor. Vendría se siendo como la reconoce- parte fundamental de nuestro país, po. ¿Ya? Es una carta en donde salen todos los derechos y deberes que tenemos que tener como ciudadanos. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es derecho constitucional. En este derecho constitucional se pasan otras materias, como por ejemplo la historia de una constitución, por ejemplo la historia de Chile del 1828, 1829, 1833, etcétera, etcétera, hasta llegar a la de 1889. Eso es lo que se pasa en la universidad. Acá lo vamos a ver desde otro aspecto, un aspecto de los derechos fundamentales y de los derechos y garantías fundamentales para los ciudadanos de un país. Ya, en el caso de que ustedes pasaran esta punta y dijeran, oye, pero eso nada que ver con derecho constitucional, yo les aclaro ese punto, ya. Entonces, dentro de esta rama vamos a ver lo que son las jerarquías de las leyes, que es súper importante. ¿Qué es una jerarquía de las leyes o la jerarquía de las normas jurídicas? Usualmente se representa por una pirámide, ¿ya? Donde en la cúspide encontramos la Constitución Política de la República, la Carta Fundamental a la cual todas las normas jurídicas deben someterse. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento, eh, los que son abogados acá claramente y los que estudian derecho también, por cierto, de la pirámide de Kelsen. La Ya pirámide donde de Kelsen. tenemos una pirámide, ¿cierto? Donde en la cúspide está la Constitución Política de la República. Por eso que Robert dice que, don Raymond dice que es ¿cierto? La Constitución es como la madre de todas las normas, ¿cierto? Porque está acá. Y todas las normas que siguen hacia abajo se tienen que someter a lo que señala la Constitución Política de la República. ¿Ya? Entonces acá en la cúspide, como dice acá en el apunte, tenemos la Constitución Política de la República. Después en el otro cuadrito de la pirámide, siendo que es así, tenemos lo que es las leyes orgánicas constitucionales, decretos con fuerza de ley, etcétera, etcétera, decretos leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas, instrucciones y otras normas similares. Actos jurídicos y sentencias judiciales. Estos son los aspectos que nosotros vamos a conocer, ya, pero la pirámide de Kelsen igual está tratada de otra forma, pero es para que ustedes tengan una noción si es que lo quisieran estudiar después más a fondo. Entonces acá tenemos lo que es un concepto, una mención de lo que es la Constitución Política de la República, que es el CPR, como dice aquí, que es la ley suprema del ordenamiento jurídico. Es la carta fundamental de los habitantes de la República y a la cual los órganos del Estado deben someter su acción, así como también a las normas dictadas conformes a ella, siendo obligatoria para sus titulares, para toda persona, institución o grupo. Ya. Eh, entonces, como les digo, esta es la carta fundamental. ¿Ya? Acuérdense que acá en Chile, hace poco, hace unos años atrás, tuvo la discusión, ¿cierto?, de cambiar la constitución o que se realizaran nuevas modificaciones, que en definitiva habían discusiones en cuanto no sé, porque discutían en caso del tema de las AFP, ¿se acuerdan de los que querían sacar el tema de la AFP obligatoria, subir los temas de las pensiones de los abuelitos? Entonces querían mejorar varias cosas que se sentía que no estaban reguladas en la Constitución y que al transcurso de los años, desde el 89, habían cambiado, ¿cierto?, hasta la actualidad. Que que fue rechazada en su tiempo. Entonces seguimos con nuestra constitución antigua, fue la que nos ha regulado siempre. Después tenemos las leyes interpretativas de la Constitución, y aquí son aquellas que exigen para su aprobación, modificación y derogación de 3/5 de diputados y senadores en ejercicio. ¿Ya? Después les voy a explicar por qué estamos viendo esto. ¿Ya? Leyes orgánicas constitucionales, si son aquellas que exigen para su aprobación, modificación y derogación, no, eso lo estoy repitiendo, su aprobación, modificación y derogación, los 4/7 de diputados y senadores en ejercicio. Están sujetas al control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional. ¿Ya?
Leyes de quórum calificado son aquellas que exigen para su aprobación, modificación y derogación de la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. Y después tenemos las leyes de quórum simple, leyes simples, que son aquellas que exigen para su aprobación, modificación o derogación la mayoría presente en cada Cámara. La importancia de conocer los quórums exigidos para cada tipo de ley es necesario porque la ley debe conformarse al procedimiento específico que contempla la Constitución Política de la República. De otra forma, no será ley. Por eso el artículo 1 del Código Civil, al definir la ley, señala que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite. ¿Qué es una ley, don Raymond? Voy a buscar mi Código Civil, denme un segundo que lo dejé abajo. Que me Bueno, cambié. entonces, una ley como un ¿Ya? conjunto de normas que se crean para cumplirla. ¿Ya? Exacto. Voy a buscar mi código. Espérenme, busquen el artículo 1 para que me lean la ley. Don Raymond, usted que está ahí mismo, para que analicemos. Vuelvo al tiro, voy a buscar el código. Abierto. Voy a hablar. Y ahora sí. Voy de silla también porque está. Ya, ¿qué es la ley, don Raymond? Ah, bueno, yo lo dije con mis propias palabras, dije que era un conjunto de normas que ¿Ya? se redactan para hacerlas cumplir por los ciudadanos. Claro. Y me dijo que leyéramos el artículo número 1 de la Constitución. No, del Código Civil, de la ley. ¿Qué es la ley? Dice que es una declaración de la voluntad soberana ¿Ya? que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Claro. Entonces, ¿qué señala? Que todas las leyes se tienen que aplicar o someter a lo que dice la Constitución Política de la República, para que se entienda. Tenemos la Constitución Política de la República, que es nuestra Carta Magna, nuestra Carta Fundamental, la que está regulada. Es tan importante, tan importante, tan importante porque regula todas las otras normas que se crearon posteriormente. Entonces, por eso que dice que manifestada, claro, dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe, permite. ¿Se entiende? ¿No? Entonces señalamos que la ley tiene tres aspectos, po, que manda, ¿cierto? Que es prohibitiva y que es permisiva. Entonces lo tenemos que mirar de esos tres aspectos regulando lo que es la Constitución Política de la República. Tenemos leyes que son, por ejemplo, fundamentales, o sea, tenemos códigos regulados desde los años de Roma, ¿me entiende? Tenemos códigos que están establecidos como el Código Orgánico Tribunales, que ustedes ya lo conocen. Vamos a ver más adelante que tenemos el Código Penal,
tenemos el Código Civil. Todas estas normas son complementarias o se someten a lo que dice la Constitución. La Constitución es que manda los aspectos de cómo nos deben tratar a nosotros los ciudadanos. Ahí están nuestros derechos, nuestros aspectos fundamentales. Y no son solo a nosotros, sino que cómo, o sea, en realidad, cómo tenemos que tratarnos entre nosotros y cómo nos deben tratar a nosotros y cómo debemos tratar nosotros también frente a las autoridades. Así de importante. Por eso es que cuando se vulnera, no sé, viola los derechos fundamentales, se llama inconstitucional, ¿ya? Y no se conoce por un tribunal ordinario, conoce por tribunales constitucionales. Y no se conoce por una demanda, se conocen por acciones constitucionales que las vamos viendo posteriormente. Entonces son tratadas de forma importante, de forma urgente, porque lo que busca es tan importante que se vulnere, por ejemplo, o se viola un derecho de una persona, lo que se busca es que se restablezca el imperio de ese derecho que fue vulnerado. Ya, por ejemplo, dentro de los derechos que nosotros vamos a ver ahora, vamos a ver el derecho a la vida, es tan importante, pero ¿cómo ustedes van a decir, profesora, usted está loca? ¿Cómo se me va a restablecer el imperio de ese derecho a mí de la vida si ya no se puede, ¿cierto? A mí no puedo, pero las consecuencias del fallecimiento o el homicidio de esa persona, ¿cierto? ¿Cómo afecta quizás en su familia? Y ese es el restablecimiento del imperio, la justicia que se va a hacer, ¿cierto? Al restablecer una necesidad quizás imperiosa a esas personas. Ya lo vamos a ver más en derecho penal, no quiero entrar más a esa materia. Pero ¿cómo? Primero, privando de libertad a un asesino, evitando que cometa el mismo delito. Y lo otro, que también hay remuneraciones que son de económicas también para las familias, ¿cierto? Entonces, ¿se entiende lo que es la ley y la relación con la Constitución Política de la República? Sí. ¿Se entiende bien, cierto? Entonces, lo que nosotros hemos visto ahora, que la Constitución Política de la República, como nosotros señalamos, que es un acto de democracia. Cuando hablo de democracia es que toda la ciudadanía pueda dar su opinión frente a lo que señala ahí. Y no se requiere solamente de una persona para que sea modificada, sino que se requiere, ¿cierto? En el caso de democracia, el 50+1, ¿cierto? En el caso de que O fuera sea, la un derecho a la ciudadanía toda. libertad, digamos. ¿Ah? Derecho a la libertad de expresión. Claro, claro. Pero ¿a qué voy yo? Que la democracia es 50+1. Si somos 51 que votamos a favor, va a ganar, ¿cierto? Se va a cambiar la constitución. Esa es la democracia. Pero si queremos cambiar leyes complementarias a la Constitución Política de la República, eso ya no es, ya no tiene que ver con la voluntad de las soberanías, de la democracia, del pueblo, sino que tiene que ver con aquellas personas que gozan de esta potestad administrativa que emana del Estado. Ellos solamente pueden modificar esas leyes que son complementarias a la Constitución. Y estas son las que nosotros estamos viendo acá. Y esas son compuestas por senadores y por diputados, o sea, por el Congreso, todo, ¿me entienden? Entonces, cuando dicen, ¿por qué no han modificado una ley? No, porque requiere de esto, de esta aprobación, de estos quórum para que estas leyes sean modificadas. ¿Se entiende? No es necesario que se aprendan esto de memoria. Hay una que es súper importante, que es las leyes orgánicas constitucionales, o las leyes de quórum calificado. Pero después vamos a hacer un repaso importante para la evaluación. Ya, me interesa que vayan entendiendo bien, que vayan entendiendo esta introducción y esta relación con las leyes. Vayan queriendo las leyes, porque se aplican. Pues. Si nosotros no sabemos interpretar, no sabemos aplicar una ley, no podemos alegar ignorancia frente a ella. Nosotros tenemos una presunción de derecho súper importante, el artículo 8 del Código Civil. Entonces ustedes no pueden alegar ignorancia frente a lo que señala esto es lo que estamos viendo nosotros ahora. Lea el artículo 8, doña Cecilia, del Código Civil. ¿Qué dice? ¿De por qué es importante que ustedes sepan esta materia? Por eso le digo, esta materia, véanla para ustedes, como si fuese una Artículo 8 me dijo. cívica. Artículo 8 del Código Civil. ¿Qué dice? Ya. Al tiro le digo.
Dice, nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta ha entrado en vigencia. Claro. Entonces, como les señalé recién, desde el momento que una ley que se haya modificado, por ejemplo, ya tanto por la soberanía, por la democracia, o tanto por el Congreso, se haya modificado, se haya creado, se haya derogado, en cuanto a los quórum que nosotros estamos viendo acá, en el caso que así sea, hay una presunción de derecho, que es el artículo 8, que no se puede alegar error de derecho frente a esta situación puntual. Por ejemplo, si se Dice, modificó una ley de quórum calificado importantísima, salió publicada en el diario oficial y entró en vigencia, don Robert, aunque sea extranjero, no puede alegar ignorancia frente a esto si él incumple esa norma. ¿Me entiende? Él va a ser sancionado igual desde el día 1 que entró en vigencia, que salió en el diario oficial, se publicó y entró en vigencia el día 1, porque es del 1 al 15. El día 1 de diciembre del 2024 entró en vigencia tal norma. Don Robert infringió esa ley, jodió, está frito, al menos que sea una ley penal que abarque retroactivamente un beneficio para don Robert, o si no, jodió. Tiene que enfrentarse a la sanción máxima de acuerdo a la modificación actual. Y sí, si porque esa dice que norma todas las fue personas están derogada, obligadas a cumplirla. todas las personas están obligadas a cumplirlas. La ignorancia Todas. de la ley no es excusa de su cumplimiento. Exactamente. Así es. Incluso vamos a verlo ahora, todo el que pisa el territorio chileno, así, así, así. Cuando veamos el tema del aborto, el derecho a la vida, vamos a ver varios casos. Ojalá que ustedes puedan participar harto con respecto a eso, con respecto al caso de una rusa que pasó. Que aquí todavía estaba prohibido el tema del aborto y esta chica abortó acá en Chile y hubo una discusión súper importante, súper bueno con respecto a ese tema, en cuanto a qué se aplicaba. Si la ley no estaba acá, estaba vigente que estaba prohibido el aborto, pero el derecho a la vida, pero en su país sí estaba, se permitía el aborto, pero ella había abortado acá en Chile. ¿Qué se hacía ahí? Y ahí nos vamos a los tratados internacionales, ¿me entienden? Que los vamos a ver ahora. Pero eso vamos a ir relacionando la materia a poco. Entonces, ¿qué son los decretos? Ya vamos a ver acá. Ya leí la ley de curo, leyes de curo simple, leyes calificadas. Decretos con fuerza de ley son aquellos que por expresa autorización del Congreso, a través de una ley delegatoria, dicta el presidente de la República sobre materias que según la Constitución son propias de ley. Esto no es necesario que las entiendan tanto, porque las leyes no van a salir así con ley con fuerza de ley, sino que va a salir una ley con un número de ley, ¿me entienden? Y eso va a ser claro, claro, se va a señalar de qué se va a tratar. Pero para que tengan claridad más o menos cuáles son los decretos con fuerza de ley, a qué se refieren, a qué materia, tenemos, por ejemplo, autorización del Congreso no puede extenderse a nacionalidad, ciudadanía, elecciones, los plebiscitos y materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de las leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. Entonces, todo esto está regulado en la Constitución. Si ahí va a haber una modificación frente a esto, esto se llama decreto con fuerza de ley. Y esto lo hace el presidente de la República. La carta de nacionalidad la va a dar el presidente de la República, obviamente con autorización, ¿cierto?, del Congreso, y la revisión de la Contraloría General de la República. Ya. Con respecto a la ciudadanía, lo mismo. Con respecto a elecciones, con respecto a los plebiscitos. ¿Quién regula eso? Lo regula el Estado. Por las elecciones, los plebiscitos, todos tenemos derecho a votar. ¿Cuándo son las elecciones? Una regla, unas bases para regular esa forma. Nosotros no vamos libres como los animalitos a votar. No, pues. Hay una forma de cómo se tiene que establecer. ¿Cuándo se llama democracia? ¿Cuál es la cantidad de votos? ¿Cuándo se llama decreto con fuerza de ley? ¿Cuál es la cantidad de votos? O sea, ¿de dónde emana? ¿Me entienden? ¿Cuándo es una ley de quórum calificado? Entonces, todo es súper importante. Después tenemos la autorización, tampoco podrá comprender facultades que afecten a las organizaciones, atribuciones y régimen de las funciones del Poder Judicial, ni del Congreso Nacional, ni del Tribunal Constitucional y de la Contraloría General de la República. La ley que otorga la referida, la autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer determinadas limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes. A la Contraloría General de la República
corresponderá tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la citada autorización o cuando sean contrarios a la Constitución. Eso es lo que tienen que saber, en realidad tampoco profundicen tanto. Decretos leyes son aquellos que sin autorización alguna del Congreso dicta el Poder Ejecutivo sobre materias que según la Constitución son propias de ley. En situación de emergencia grave o grave crisis institucional. No se encontraban reguladas en la Constitución de 1833 ni en la de 1825, y la jurisprudencia terminó por aceptarlos, atendiendo para ello el principio de seguridad jurídica, pues fueron numerosas e importantes las materias reguladas por estas normas, especialmente las relativas a la organización estatal y las normas laborales de previsión y social. Se han dictado en 3 periodos, en 1924, 1925, en 1931, 1932, en 1973 y en 1980. La numeración de los decretos leyes no es progresiva, a diferencia de las leyes. Los decretos leyes tienen la misma fuerza obligatoria de una ley y solo pueden ser modificados o derogados por disposiciones de jerarquía legal. Entonces los decretos leyes tienen la misma fuerza obligatoria que una ley. ¿Ya? La diferencia es que son creados por el presidente de la República. Y hay que distinguir, por ejemplo, los decretos leyes y los decretos con fuerza de ley. Pues, ¿cuáles son, para qué están facultados en definitiva? Y los decretos leyes están facultados, por ejemplo, cuando fue el caso de la pandemia, ¿se acuerdan? El estado de emergencia, el estado de sitio, que no podíamos salir, cuarentena, ¿cómo se llama? El toque de queda. Esos son las leyes, los decretos leyes, para que se entienda. Y después tenemos la potestad reglamentaria. Es la facultad o poder que están dotadas las autoridades administrativas para dictar normas jurídicas. Considerada en toda su extensión, se manifiesta por medio de reglamentos, decretos reglamentarios, decretos, ordenanzas, instrucciones, etc. Son múltiples las autoridades administrativas dotadas de potestad reglamentaria. El presidente de la República, sus ministros de Estado, los intendentes y gobernadores, los alcaldes y otros funcionarios públicos como los jefes de servicios, etc. Y después tenemos la potestad reglamentaria del presidente de la República, que está contemplada en el artículo 32 del número 6 de la Constitución Política de la República. Entonces la potestad reglamentaria es una facultad que en definitiva no se ve. Por ejemplo, la facultad que tiene un ministro del Estado, por ejemplo, un alcalde, para que se entienda, de crear un oficio, de crear un decreto. Él tiene una facultad propia que emane de su función otorgada por el Estado, ¿me entienden? Esa es la potestad. No es que la relacionen con la fe pública del notario, pero en definitiva es algo que no se ve, pero tú tienes la atribución de poder hacer. Porque, por ejemplo, yo no podía decretar un oficio que autorice a una marcha en la plaza, pues no tengo potestad reglamentaria para poder hacerlo porque yo no pertenezco a una función pública que esté dotada de dicha potestad. O sea, mi oficio nadie lo va a tomar en cuenta, no tengo capacidad ni facultad para hacerlo. En cambio, un alcalde sí la tiene, un ministro de la República sí lo tiene, ¿me entienden? Porque está facultado a través del presidente. Claro, en definitiva, todo aquel que presta una función pública. Claro, pero digamos que no necesariamente tiene que pedir una autorización al presidente de la República para dar una norma, digamos, en su región, en su ciudad, ¿verdad? Claro, exactamente así. Ellos Ok. gozan de esa. Claro, tienen como ese privilegio, digamos. Exactamente, Ujú. ya. Porque imagínense que el alcalde tuviese que pedir siempre autorización al presidente de la República para realizar cualquier oficio,
o Claro, proyectos. sería engorroso. No, pues no habrían fraude, pues. No se robarían tanta plata, seguramente. Ah, no, seguramente que no, pero, o sea, claro, Claro. O digamos sea, que con el derecho que tienen, también se sobrelimitan de cosas que no deberían hacer. exactamente. Sí, Claro, claro, pero pero ya, es como la confianza. Claro. digamos que hablando legalmente, el mandato que ellos tienen en una ciudad debería ser un cuadrado, o dentro de lo normal, digamos, lo que lamentablemente no sucede. Así es, pero no veamos lo malo, veamos lo bueno. No, por supuesto. No es que yo me voy a decir por lo malo. Me encanta hacer peor a la política, no sé por qué. No sé cómo. Después voy a estar ahí en la política. Ya, claro, Ay, exactamente lo que dice usted, doña Cecilia. Ellos gozan de esa facultad para poder, ¿cierto?, realizar ciertas actuaciones sin necesariamente pedir autorización del presidente de la República o de una jerarquía, por decirlo así. Ellos solamente toman la decisión y actúan. Y sus subordinados, ¿cierto? Las personas que están bajo su dependencia tienen que acatar dicha orden e incluso la ciudadanía de una, de una comuna, pues, en el caso de que fuese el alcalde. Y después tenemos la potestad reglamentaria de ejecución, ya que es aquella facultad de dictar mandatos generales y especiales, cuya finalidad es asegurar la aplicación de una ley. Debe existir una ley que señale que un punto de ella será materia de un reglamento. Por ejemplo, reglamento de conservador de bienes raíces, ya el reglamento de extranjería, el reglamento de sociedad o no, anónima. Entonces tenemos la potestad reglamentaria, que es la que decimos que emana de un funcionario, ¿cierto? Que goza de dicha potestad. Y después tenemos la potestad reglamentaria de ejecución, que esta ya va dentro de las facultades de mandato, por ejemplo. ¿Ya? Pero para que se haga cumplir una ley, para que se aplique una ley. Y después tenemos otro tipo de potestad reglamentaria autónoma, ya que es la facultad de dictar normas necesarias para el cumplimiento de sus funciones propias para gobernar y administrar el Estado. No se relacionan con una ley determinada. El presidente de la República puede dictarlos cuando crea conveniente. Estos son cargos más que nada para funcionarios también que el presidente quiera determinar una función principal o específica, por decirlo así. Después tenemos los decretos en general y los decretos supremos. Los decretos en general, decreto es todo mandato escrito y revestido de las demás formalidades prescritas por el ordenamiento jurídico, dictado unilateralmente por la autoridad administrativa en el ejercicio de sus atribuciones. ¿Qué es un decreto? ¿Un instrumento público o un instrumento privado? ¿Público? Instrumento público, ¿Por qué es un instrumento público? porque emana de un organismo del Estado, ¿Ya? ¿Y por qué más? porque es publicado, tiene cierta publicidad. ¿Por qué más? Bien. Vaya al concepto, pues. Si los elementos y los requisitos de las cosas siempre están en los conceptos. Si ustedes cuando les preguntan un concepto y ustedes solo saben sacar los elementos, si se saben los elementos van a poder señalar un concepto. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe, profe. ¿Qué es un decreto? ¿Es un instrumento privado o es un instrumento público? Apliquen asistente de notaría. Ven que aquí relacionamos todo. ¿Qué es? Lean el concepto, pues. Léanlo, doña Cecilia. En general, decreto es todo. ¿Qué dice? Léalo, don Raymond. Ok, Acá. en general, decreto ¿Ya? es todo mandato escrito y revestido de las demás formalidades prescritas por el ordenamiento jurídico. Y ahí tenemos un requisito de instrumento público, ¿vos se acuerdan? Y cuenta con ¿Ok? formalidades descritas por la ley, el ordenamiento jurídico también parte de la ley. Y ahí tenemos un requisito de instrumento público. ¿Qué más? Ok, dictado, Usualmente dictado por el presidente de la República o un ministro. Claro. Entonces ahí tenemos que es dictado por un funcionario competente. ¿Me entienden, no? ¿sí? Entonces tenemos las características
de lo que es un instrumento público. Acá la única requisito, otro requisito que falta es que dictado por un funcionario competente nomás. O sea, que se trate de una materia, ¿cierto? De acuerdo a lo que él, pero es un decreto. Eso es una materia, porque por El ejemplo, decreto, el decreto en general es un mandato escrito y es un instrumento público dictado por una autoridad administrativa. En cambio, el que dicta el presidente es un decreto supremo. claro, pero Hay todavía no hemos visto diferencia. esto. Estamos viendo como lo general, pero sí, así es, ¿ya? Pero es un instrumento público, porque emana de un funcionario, porque cuenta con requisitos, cuenta con formalidades para que cumpla sus efectos. Si no tiene estos requisitos, no se puede cumplir. No va a producir ningún efecto, porque es como les decía yo. Si doña Cecilia, que ella es un particular cualquiera, dicta un decreto, no va a tener ninguna validez, porque ella no está cumpliendo los requisitos ciertos exigidos por la ley y tampoco ella es una autoridad o un funcionario competente para poder dictar ese decreto, ¿ya? Y como no es un decreto, un funcionario competente tampoco va a poder va a poder dictar un decreto de una materia determinada, pues, por ejemplo, si fuese el registro civil, que el instrumento público que pudiesen, ¿cierto? Que emana de ellos vendría siendo un certificado de nacimiento, ¿cierto? Doña O Cecilia no sea, podría. pero estos decretos en Chile no solamente los dictamina el presidente de la República ni los ministros de Estado, sino también los embajadores en caso de algún tipo de estado de emergencia. Claro, por supuesto, cualquier persona que tenga facultad y potestad reglamentaria, ¿ya? Cualquier persona que tenga potestad reglamentaria puede determinar un decreto. Eh, un- ya para que se entienda, solo que lo estoy haciendo relacionar con los instrumentos públicos. Ya, cuando yo les decía un instrumento público que emana del Estado, ¿cuál vendría siendo? Un decreto, ¿se acuerda? Un oficio. A eso lo estoy llevando para que se acuerden. Y ahora vamos a hacer la subclasificación de lo que son los decretos. Cuando el decreto es dictado por el presidente de la República, recibe el nombre de decreto supremo. ¿Ya? Sí. Y todos los otros se llaman decretos en general, que son realizados por cualquier otra autoridad que tenga el carácter, ¿cierto?, de funcionario competente. Y los decretos se pueden clasificar en reglamentos o decretos reglamentarios, simple decreto o decretos individuales. Después tenemos, bueno, esas son las instrucciones y la ordenanza. Ya. ¿Qué son los reglamentos o decretos reglamentarios? Es un decreto de alcance general e impersonal. Concierne a una generalidad abstracta de personas o situaciones, como el reglamento de ejecución que habíamos hablado recientemente, ¿cierto? Simple decreto o decreto individual es el que se refiere a una persona o una situación determinada. Como el individual nombra a un funcionario público en determinado cargo de administración del Estado. Entonces, el reglamento, decreto reglamentario es el que vamos a crear nosotros a dictar para poder aplicar una ley. Y simple decreto, el decreto individual es el que que va a dictar, se va a dictar para poder nombrar a un funcionario específico, doña Cecilia, ministra de la República, ministro de Defensa, por ejemplo. ¿Ya? Ahí en su cargo va a ser un decreto, un simple decreto o un decreto individual, para que se entienda. Conforme al artículo 35 de la Constitución Política de la República, todos los decretos simples o reglamentarios deben llevar la firma del presidente de la República y el ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Sin embargo, algunos decretos pueden expedirse por la sola firma del ministro respectivo, pero con la frase por orden del presidente de la República. En el ejercicio de la función del control de legalidad, el Contralor General de la República tomará razón de los decretos y resoluciones que en conformidad a la ley deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer, pero deberá dar recurso cuando, a pesar de su representación, el presidente de la República insista con la forma de todos sus ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. Ya,
En definitiva, casi todos los decretos deben llevar la firma del presidente de la República. Y en el caso que no los llevase, ¿cierto? Puede firmar un ministro, pero en orden del presidente de la República. Pero eso vendría siendo el requisito. Y posteriormente la revisión de la Contraloría General de la República. Ya. ¿Qué son las instrucciones? Y digamos, tendría ese documento el mismo valor que fuera, aunque no fuera firmado por el presidente, pero ya teniendo la orden del presidente, tendría el mismo valor. Exactamente, el mismo Ah, valor. perfecto. Pero todos Ya, pasan por la Contraloría igual, pues. La claro. Contraloría es la que es súper importante la función de la Contraloría porque es una función que Ah, por supervisa supuesto. la administración, la función administrativa, por decirlo así. Y Claro. administrativa legal, porque actúa en relación al principio de legalidad y económica y administrativa. Entonces, súper importante la función de la Contraloría General de la República. Eso Ok. que le dicen el Papa Fisco, pu. Ah, claro. Fisco, ¿no? El Pacto. La Constitución Ahí es es la donde norma se ven los madre, fraudes al fisco, digamos. sí, po, es la Contraloría. Claro. Por eso la Constitución es la norma madre, po, la madre de todas las normas. Y la Contraloría General de la República, el Papa Fisco, ¿ves? La mamá y el papá. No, pero en realidad sí se nombran, pues, yo Claro. siempre que lo conozco así, los que hemos trabajado en el tema de negocios, por ejemplo. Ok. Pero para que ustedes lo tomen con humor y no se les olvide. Y después tenemos otros aspectos que también se llevan a cabo, aparte de la ley orgánica constitucional, la ley de quórum calificado, la ley interpretativa, eh, los decretos con fuerza de ley, los decretos leyes, aparte de la potestad reglamentaria de ejecución, y etcétera, etcétera, tenemos aparte, ¿cierto?, las instrucciones. Y las instrucciones son comunicaciones que los funcionarios públicos superiores dirigen a sus subordinados indicándoles la manera de aplicar una ley, un reglamento u otra disposición jurídica o las medidas que deben tomar para un mejor funcionamiento de un servicio público. Cuando las instrucciones van dirigidas a un gran número de funcionarios, se envían por medio de circulares y si se expiden a un número reducido de funcionarios se denominan oficios. Entonces las instrucciones a gran masa, a muchos funcionarios, instrucciones variadas, genéricos, y los oficios a algo más determinado, singular, ¿ya? Bueno, las instrucciones, cuando nosotros hablamos de instrucciones en el curso de asistente de notaría, ¿a qué nos referimos, doña Cecilia? Perdón, profesora, disculpe, ¿cómo dijo? Cuando nosotros ¿se acuerda que nosotros en el curso de asistente de notaría hablamos de la carta de instrucciones? ¿A qué nos referíamos? ¿Cuál es la relación que podría hacer con este tema de las instrucciones acá, como estas circulares de instrucciones? Porque estas es unas instrucciones, pero se materializan a través de las circulares, pues, ¿cierto? O de los oficios. Pero las cartas de instrucciones en la notaría, ¿cómo me podría hacer un paralelo de estas dos? O En sea, cuanto a la semejanza. porque es un escrito formal, Ya, porque son trámites legales o notariales, ya, mandatos o poderes, ya. ¿sí? ¿Eso? ¿Y qué tienen en común? Aparte de eso, ¿qué es lo más importante? Cumplen la misma función, ¿no? A ver. Me imagino que cumplen una misma función porque, a ver, porque una carta de instrucciones es como algo natural o jurídico. Ya, pero váyase a los sujetos. La carta de instrucciones de la notaría, ¿quiénes son los intervinientes? ¿De dónde nace esa carta de instrucción? ¿Y a quién va dirigida esas instrucciones? A ver. ¿Cómo a quién van dirigidas? O sea, es que ellos pueden ser documentos como testamentos, No, encargos no es personales. eso. ¿Eso? No. ¿No se acuerda de las cartas de instrucciones cuando lo vimos en la compra-venta? Que las cartas de instrucciones, se acuerda que el comprador iba dirigida al notario, dando ciertas instrucciones para que se llevase a cabo el pago. Por ejemplo, le daba condiciones y plazo al notario. Señor Ah, notario,
En la compraventa tanto, si don Juanito Pérez no se inscribe la casa a nombre de don Juanito Pérez, usted no puede liberar ese Mandato y valevista. poderes. Eran Ma- ciertas ma- directrices. puedes, es como mandato y poderes. No, que no tiene que ver con los mandatos ni los poderes. Por eso que se llama carta de instrucciones, porque es menor que eso. Porque no va, yo no Ah, le podría dar un mandato al notario, una orden ya. al notario. El mandato, Es como para realizar nomás algo específico, una acción específica en realidad. claro, las directrices de algo. Por ejemplo, Ah, de que se ya. lleve a cabo el pago, que retenga en la carta de instrucciones el notario ese vale vista, que Ah, como, cumpliéndose como dicha indica. instrucción que el como- particular, el comprador le va a estar dirigiendo, ¿cierto? Se lleve a cabo. Él debe cumplir claro. lo que el particular le señala. Entonces, una carta de Ah, instrucción, los sujetos son entre particular y funcionario de la notaría, po. El notario, claro. Son como indicaciones claras y precisas, digamos. claro. Mm. En cambio, en las instrucciones acá no, pues son de funcionario público a funcionario público. ¿Me entiende? Ujú. En las cartas de instrucción en la notaría es de particular a notario, a ministro de fe. Pero eso se llama Ah, carta de instrucción, no se llaman las instrucciones como miradas desde instrumentos públicos emanados desde el Estado, ¿me entiendes? O sea, cuando nosotros ujú. hablamos de las instrucciones o las circulares del Servicio de Impuesto Interno, nosotros sabemos que es un instrumento público, ¿me entiendes? Dirigido a la sociedad, para que nosotros nos llevemos a cabo sobre ciertas funciones que se tienen que emplear, o sea, no sé, una nueva ley, por ejemplo, ya en el caso que fuese así. Pero este en el caso, si yo le ordeno a usted como presidente de la República y a usted como ministro de Defensa, ciertas situaciones, yo le doy un oficio, doña Cecilia, necesito que mañana usted me haga esta tarea, esta y esta tarea. Le doy instrucciones, le doy directrices de algo que usted tiene que realizar. ¿Ya? Ya. Eso sería mirado desde como una instrucción, pero mirado desde un oficio, porque va dirigido específicamente a usted con una función determinada. Pero si yo, como presidente de la República, me dirijo a don Robert, me dirijo a doña Graciela, me dirijo a doña Cecilia, me dirijo al curso en todo, que sigan una instrucción, eso sería mirada como una circular. ¿Me entiende? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Sí, se entiende, profe. Bueno, después ustedes escuchan la clase y ahí van a poder repasar un poquito más. Vaya leyendo esta materia para que no se les vaya a olvidar. Y a eso entonces en cuanto a las instrucciones. Después tenemos lo que son las ordenanzas. ¿Ya? Y existen ordenanzas dictadas por las municipalidades y otras que son dictadas por el presidente de la República. Entonces, aquí vamos a hacer dos distinciones. Pues, ¿cómo se llaman las que son dictadas por la municipalidad y cómo se llaman las que son dictadas por el presidente de la República? Lo mismo que recién. Recién dijimos que los reglamentos generales son dictados, ¿cierto?, por cualquier funcionario competente. Y las supremas, los reglamentos supremos, son dictados por el presidente de la República. Entonces, las que son dictadas por las municipalidades son reglas de aplicación general dictadas por estos órganos. Relativa a la autoridad comunal, ante la inobservancia se impone una multa. La obligatoriedad de estas normas es local, circunscritas al territorio jurisdiccional de la municipalidad que las dicta. Por ejemplo, las ordenanzas típicas, no sé, no se puede estacionar en cualquier lugar y usted va a ser multado, no puede beber en la vía pública, no puede orinar la bandera, ¿me entiende? Etcétera, etcétera. Después tenemos dictadas por el presidente de la República, que son verdaderos reglamentos que contienen entre sus disposiciones algunas que son materias de ley y que se caracterizan por estar sancionadas con multas también. Ya, y se dictan por expresa autorización del Congreso, como por ejemplo ordenanzas de aduana, ordenanza general de urbanismo y construcción. Bueno, las que son más comunes para nuestra área son las de urbanismo y construcción. Derechos fundamentales. ¿Ya se entiende la primera materia? Voy a hacer un break acá, les voy a compartir la tesis, pero aquí voy a hacer un corte para no confundirlos. Uy, se me perdió el apunte. Ya, pero voy a hacer un corte acá, tómense un pequeño break, 15 minutos y seguimos. Pero ya terminamos lo que es la primera unidad, ya. Para no Profesor, una confundir. cosita de esto cuando tenemos examen. Ya lo mismo voy a preguntar. Son 2 clases, una prueba. Yo les voy a dar Ya. O las sea, pautas recién. Sí, o porque sea que el lunes tendremos prueba. Exactamente. este es un Perfecto. poco más complicado.
Esto tienen y que un leerlo, poco por eso más que yo se lo estoy profundo. relacionando harto con asistente de notaría, por si se dan cuenta, para que se vayan acordando ya. Pero esto lo tienen que ir leyendo, chicos, tienen que ir leyendo todos los días esta materia. Porque ¿qué pasa? Si no la leen, después cuando pasemos a al módulo 2 nos va a costar enchufarnos con los derechos propiamente tal, por ejemplo, derecho de familia, derecho penal, derecho laboral, ley del consumidor. Entonces, por eso es importante, porque vamos a ir relacionando. Yo igual les voy diciendo cuáles son los tips que tienen que saberse sí o sí. Ya. Y profe, ¿y cuándo usted cree que estarían puestos los módulos en el curso para poder... Yo creo que van a estar eh, mañana en la mañana, ya. Yo le voy a decir a la ah, persona ya, encargada hoy Ok, día que los deje listos. ya Pero para después subirlo en igual, PDF, necesario. claro, pero igual el PDF ya lo tienen, pues si, que si quieren ir ¿Sí? adelantando, bien, pero igual mañana en la mañana Oh, sí va a estar listo, así que sí. no se Ah, preocupen. ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? ok, gracias. Ya de ese nombre hay que vamos a pasar a los derechos fundamentales. Ya terminamos la jerarquía de las leyes, ya para que no se confundan. Ahora vamos a pasar a los derechos fundamentales. No los hablo como tonto para que piensen, sino que yo quiero que vayan entendiendo bien esta parte. Son súper importantes para uno. Después lo van a entender. Bien, ya. 15 minutos y volvemos. Ok.
Ya, Hemos volvido. hemos volvido. Nuestra Frada del terremoto. Pero ya estaba viendo los chistes. El bullying de Chile parece que fue el tema de la rutina de Ruminot. Que somos tan Sí, burlescos los chilenos que hasta nos hemos reído en sí, momentos de tragedia. sí. Qué divertido. A mí me encanta ser chilena. Me siento identificada Ah, yo también, con los chilenos. también. Sí, obvio, tenemos chispa. Sí, tengo la chispa de del chileno, promedio. Sí, obvio. Ni muy pipí ni muy chihuahua, ahí al medio, clase media. Exactamente, tal cual. Tengo los dos lugares, caigo para arriba y para abajo. Claro, acá como que acá le llaman manjín, ¿Cómo? no así como chihuahua ni flight, le llaman manjín. Manjín. Manjín, No lo había sí. escuchado. Aquí como que los manjines son los flight, los chihuahuas, eso. Las chamanitas. Y tanto, los adolescentes, mi hija tiene 13 años y anda en la misma. Y digo, oye, córtala, córtala, córtala. Pero igual habla igual. Es como la moda de los colegios. Sí, claro. Además que en esa edad igual están buscando su identidad, po. Sí. Mi hija ya ha Sí. pasado por emo, ahora es flight. Ah, Fue claro, a sí, academia es después eso. modelo. Sí. No, tiene todos los males. Es que con su identidad tiene que buscarla, po. Ellos por lo menos se han atrevido, porque en realidad en la época de nosotros era más difícil. Los jóvenes hoy día son más decididos, por ejemplo, no sé, el hecho ya de vivir, de terminar su estudio e irse a otra ciudad, igual le hace diferente, po. Sí, claro. Sí. Pero son un chiste. Pero por ejemplo, yo lo que trato de enseñar es que ella tiene que, claro, buscar su identidad, pero, pero tiene que ser propia, por eso se llama Ah, identidad, te claro, sí, identifica. No, acá en el claro. grupo que yo llegue de amigos voy a ser distinta. O sea, tenía una amiga que le gustaba el circo, y que me da mucha risa contar esto porque yo la apoyo con todas sus cosas. Y su amiga le gustaba el circo y todo el circense y tenía habilidades para eso, practicaba para eso. Y me Ya. dijo, mamá, pero yo me quiero ir al circo, ¿qué voy a hacer? No sé, vende cabrita. Le dije yo, nariz, no sé. No tenía habilidades, ponía para agilidad, Claro, vende cabrita, no sé, narices, un perrito, no por sé. último. Es chistoso. Estaba viendo que hay algunas alumnas que siguen con problemas con las notas, parece, ¿no? No entiendo. Estaba revisando algunas pruebas. Subió unos puntos de los que tenía ahí, pero no, viendo que para que no estén tan complicados con el tema de esta materia, se enfoquen más en esto que en los libros, pues si al final no, o en, o en el módulo 3, así que voy a subir los puntajes, voy a poner buenas notas, ya para que no las tengan que repetir de nuevo. No le estoy regalando la nota, le subí la escala. Voy a perdonar el copiazo que hubo de Wikipedia, porque estuvo ahí nomás con el achunte. Ya, vamos a seguir entonces. Esto es súper importante, mi estimadísimo estudiante. Acá yo quiero que pongan mucha, mucha importancia y los alumnos que no se están conectando, yo no voy a regalar notas esta oportunidad, porque esto ya a ustedes los va a determinar en si van a ser buenos o malos procuradores o asistentes de abogados. El asistente de notaría, como se señaló antes, no se requiere un estudio previo para ser asistente de notaría. Lo más probable es que si ustedes van, tienen conocimiento, queden al tiro en una notaría. ¿Por qué? Porque se enseña. No era tanto de derecho, sino que ustedes ya les enseñamos más o menos aspectos prácticos que ustedes tienen que tener en consideración para poder trabajar en una notaría. Van con un pie, por decirlo, un poquito más adelante, ¿cierto? De aquellos asistentes administrativos que puedan postular a un cargo de asistente de notaría. Pero esto, mi estimadísimo, es súper importante. Es muy importante. Ya. Acá no podemos confundir derechos con deberes, no podemos confundir tribunales, no podemos confundir materia, no podemos confundir sanciones, no podemos confundir nada. Sin perjuicio de que ustedes obviamente lo van a ir aprendiendo en la práctica, pero si no les puedo permitir yo esta vez corregir una norma, por ejemplo, que esté mala. No lo puedo hacer, ¿ya? Entonces tienen que estudiar mucho, mucho para estas notas, para estas pruebas. Profesora, estas
¿Van a ser alternativas o van a ser con desarrollo? Ambas, ambas. Ya. Ojo, que yo acá, si yo veo que copiaron, yo voy a poner 0.0. Yo no voy a regalar nada de puntos, no porque no confíe en ustedes, porque yo necesito que aprendan esto sí o sí, porque esto de verdad que les va a servir mucho. Les va a servir mucho incluso para sus vidas en particular. Ustedes ya están conociendo las reglas del juego con esta materia. Y como les digo, no solamente para la defensa en un asistente como asistente de abogado, sino que para sus vidas en general. Cuando uno empieza a conocer el derecho, uno empieza a ser precavido, señores. Precavidos. Uno aquí desconfía hasta del hijo. Y se los digo en serio. Así como el psicólogo anda en psicosis, no sé, o más laya, aquí nosotros sabemos que no nos podemos equivocar, porque no podemos alegar ignorancia frente a ninguna situación. ¿Y por qué? Porque sabemos la sanción, entonces al equivocarnos nosotros sabiendo la sanción, seríamos torpes. ¿Me entienden a lo que vamos o no? Es como decir, mucha, ¿por qué un abogado que trabajando en el ministerio pudo caer en corrupción si él sabe lo que le iba a pasar? ¿Me entiende? Esto es lo mismo para ustedes lo tienen que ver desde ese punto de vista. No son abogados ni nada de esa situación, pero son sancionados de la misma forma si incumplen alguna norma, porque aquí estamos mirados de todos, somos todos iguales frente a la ley. ¿Ya? Ya. Entonces pónganle harto empeño a estas materias para que aprendan. No más por una nota, para que ustedes aprendan. Ya. De los derechos y deberes constitucionales están contemplados en el artículo 19 al 22 de la Constitución Política de la República. Aquí nosotros ya estamos de lleno en esta carta magna, en esta carta fundamental, en esta cúspide, ¿cierto?, de las normas jurídicas. Aquí ya estamos lo más pro de lo más pro, por decirlo así, de la norma jurídica, donde nos reglamenta y nos garantiza a nosotros como seres humanos ciertos derechos y ciertas garantías frente a la sociedad toda. ¿Ya? Así de amplio es, frente a la sociedad toda. Nos da las acciones y nos da las herramientas para poder nosotros restablecer el imperio de nuestros derechos que han sido vulnerados. Es tan importante, que todos estos aspectos vulnerados se llaman inconstitucionales. Y como le había dicho recién anteriormente, son sancionados con acciones incluso especiales e incluso por un tribunal también especial. Así de distinto es el tema, y así de importante para ustedes. Entonces, nos vamos al artículo 19 de la Constitución Política de la República. No es necesario que compren la Constitución, a menos que ustedes la quieran tener ahí en su casa y recordar siempre las materias, pero la van a tener aquí en el apunte. ¿Qué dice el artículo 19 de la Constitución? Dice, la Constitución asegura a todas las personas, primero, que son los primeros derechos y deberes, ya, fundamentales. Ojo que nosotros vamos a leer el 19 es larguísimo. Después vamos a hablar del 21, el 20, el 21 y el 22, ¿ya? Aquí no quiere decir que sea el 19 y el 22, sino que es el 19 que vamos a ver todos los derechos y deberes constitucionales, e incluso vamos a ver las garantías que son el 20, 21 y 22, ¿ya? Entonces, primero, la Constitución asegura a todas las personas. Primero, ¿a quién nos asegura la Constitución? Al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Tenemos garantizar el derecho a la vida. Por eso que el homicidio es anticonstitucional, por eso que es sancionado de forma grave en el COT, en el TOP, en el Tribunal Oral en lo Penal. Por eso tiene código propio, por eso tienen sanciones propias, por eso es mirado como un delito. La integridad física es lo mismo, la integridad psíquica también, todo tiene sancionado. Cuando nosotros sufrimos un apremio psicológico en laboral, estamos sancionados, ¿cierto?, por un tribunal laboral. Cuando sufrimos apremio psicológico frente a nuestras parejas, estamos reguladas, ¿cierto?, de manera urgente, gravosa en el tribunal de familia. Si es más gravosa aún ese daño psicológico o ese apremio físico, nos vamos directamente a investigación a la fiscalía. Así de importante es nuestra integridad, nuestra persona para la Constitución Política de la República. Entonces, como tenemos que resguardar este derecho y esta integridad física y psíquica, y más aún el derecho a vivir, o sea, que nadie nos pueda, ¿cierto?, quitar nuestro derecho a vivir.
Nuestra vida no debiese estar en las manos de un tercer sujeto que nos limite, ¿cierto? En nuestro goce al disfrute en vida, de seguir haciendo lo que nosotros queramos. Entonces la ley protege la vida del que está por nacer, ¿ya? Esta está limitada, ¿ya? Se han creado leyes posteriores, alumnos, ¿ya? A la Constitución, como nosotros las leyes que vimos recién, como la ley interpretativa, de quórum calificado, leyes orgánicas constitucional, son leyes que se van complementando a la Constitución Política de la República. No cambian la Constitución, son leyes complementarias, especiales, que regulan principios o delitos propios o específicos, ¿me entienden? Entonces, esta norma aquí fue regulada, fue vulnerada de cierta manera, pero no como la aprobación de la ley del aborto, las tres causales, ¿ya? Pero la limitó solamente, no la dejó como un libre albedrío de las personas, en como lo señalaban las feministas, por ejemplo. No estoy en contra de las feministas, ya, para que no se tome nada personal de lo que estamos hablando acá. Esto es solamente ejemplos. Yo voy a decir ejemplos buenos, ejemplos malos. Lo que me interesa de todo esto es que saquen lo bueno y que entiendan a lo que yo voy. Las feministas en su oportunidad protestaron para que el aborto fuese al libre albedrío, porque nuestro cuerpo era nuestro templo y nosotros decidíamos sobre él. Ok, pero si nosotros hubiésemos abortado en Chile, estaríamos, ¿cierto?, actuando de forma inconstitucional, porque en definitivamente eso no estaba regulado, no estaba cambiado esto en la Constitución, no obstante sería un delito, ¿ya? Pero con esta nueva ley del aborto, las tres causales, se limitó o se amplió de cierta forma este punto específico del derecho a la vida, en cuanto en ciertas circunstancias, por ejemplo, violación, malformación, etcétera, etcétera, peligro a la vida de la mamá, ¿cierto? Se pudiese abortar, se pudiese limitar el derecho a vivir a este bebé que todavía entendiéndose que no nacía, ¿ya? Pero como nuestra ley, el Código Civil, tenemos dos teorías de la viabilidad y de la habitabilidad, ¿cierto? En cuanto somos sujetos de derecho y en cuanto nosotros vivimos desde la concepción, ya el bebé. Entonces eran muchos aspectos, muchas directrices en definitiva que iban en contra de ese principio del aborto, ya, o de esa nueva ley, para que se vaya entendiendo así. Después tenemos la pena de muerte, que vendría siendo una regulación por parte de la Constitución Política de la República, ya. Pero ojo, la pena de muerte histórica se basa en otros países, ya, pero esto fue limitado en cuanto a los derechos humanos, ¿cierto? En cuanto a la pena de muerte, siempre por una sanción como sanción específica, algún delito específico. ¿Sigue vigente la pena de la muerte? Sí, sigue vigente, no ha sido abolida en su totalidad. ¿Por qué? Porque se sanciona con la pena de muerte a los militares, por ejemplo, en, ¿cómo se llama esta palabra cuando traicionan a la patria? ¿Ya? Entonces ellos, si traicionan a la patria, son sancionados con la pena de muerte, y eso es lo que está vigente en Chile, ¿ya? No sé si en algún momento con el tema de los derechos humanos y con los nuevos presidentes que prometen y prometen cosas, se podrá aplicar en cuanto a las personas como una pena, ¿cierto? Por un tipo de delito que afecta a la sociedad, no se los podría decir. Eso lo tendríamos que ver más adelante en cuanto a los cambios que se pudiesen hacer en la Constitución. Lo veo súper, súper difícil. O sea, hoy en día está solamente para los uniformados en caso de traicionar su patria. Exactamente. Ajá. Que lata igual, pues. O Súper sea, bien, sigue pues. vigente. No, pues está No, bien. me refiero que lata porque hay, por decirle, los violadores, que uno quisiera darle una pena de muerte por lo que le hacen a los niños. Claro, lo que pasa es que como estamos con todo este tema de los tratados internacionales, los Haya y todos estos temas de los derechos humanos, y todo esto nace por el tema de los derechos Yo humanos. creo que más que nada es los derechos humanos los Mm. que no permiten esto y en realidad debería ser una ley que existe en el país para que mucha gente aprendiera realmente la lección. Claro, porque hay mucha delincuencia en ese sentido. O sea, no respetan dónde está el derecho del niño y los vulneran. O sea, y no Imagínate, solamente del niño, también, no sé, las el adulto mujeres, mayor, no sé.
muerte a mujeres, por ejemplo, no sé, pues, han habido casos horrendos que han matado a mujeres. No digo que Sí, los hombres también, hay víctimas como hombres también. Y también Claro, te lamento también eso, porque no solamente hay hombres malos, sino mujeres malas también. sí. Pero exactamente. claro, o sea, no generalizo que solamente nosotros somos víctimas de los hombres, sino hay hombres y mujeres víctimas y dentro de eso también niños, tercera edad. Hace poco cuando se vio los casos de los niños que estaban como ejerciendo una labor de esclavo prácticamente. Ay, sí, qué terrible. O sea, todas esas cosas podrían ser sancionadas de una forma mayor, porque, por ejemplo, nosotros aquí ha pasado, por ejemplo, que han habido uniformados hace poco un uniformado violó a su hijita de 3 años, de 4 años. La doctora de aquí del hospital de Punta Arenas eh, alertó a la policía por un hecho de violación, digamos que era visible lo que le estaba pasando a la niñita. Y quedó, o sea, fue vista la noticia un día y salió del aire. Listo, Claro. eso fue todo. O sea, esas cosas no deberían pasar, no deberían permitirse, digamos. Deberían tener una condena para que la gente no siga haciendo lo mismo. Exactamente, Ujú. exactamente. O sea, opino lo mismo, pero claro, es por un tema de los derechos humanos, pero en definitiva esto se limitó hace poco, en realidad. No, no sé si antes, o sea, se mató mucha gente en el tiempo de Pinochet, pues, pero ahora Ah, sí, pues han creo sido, creo que el último caso fue de los carabineros que eran de Viña del Mar. Sí, ese fue el último caso de Sí, pena de muerte. claro, sí, los de pena de muerte fueron los carabineros, pero que se supone, entre comillas, que le dieron muerte, pero dicen que lo vieron a esos tipos con otra identidad en otros países. Claro, o sea, La gente inventa muchas cosas claro, de lo que pasa es repente. que hay un tema ahí con el tema de los militares, también hay una doctrina, una teoría, no sé cómo decirle, pero es que hay un tema con la extradición, o sea, como que los expulsan del país y después no los dejan entrar exactamente, nunca más. En vez claro, de dar la pena de muerte por el tema también de los derechos humanos, porque este no es como, por ejemplo, el caso de estos niños que tiraban a la horca, como era en otros países. Pues. Acá ujú, estamos súper limitados con el tema de los derechos humanos, están así como súper consagrados en nuestro país, incluso no se ven en definitiva, tan reflejados en nosotros según nuestros trabajos rutinarios o prácticos o cotidianos. Pero, por ejemplo, esto se ven muy reflejados en lo que son los privados de libertad. Claro. mm. Sí, lamentablemente ahí es donde se practica mucho, porque en definitiva, para los derechos humanos son los más vulnerables. O sea, Sí, pero igual, por ejemplo, no sé, pues yo veo muchos reportajes de muchas cosas que me llaman la atención y digo, no sé, aquí los compadres que viven en una cárcel, pero, o sea, disculpando igual a, no quiero ser así como mala con ellos, pero me refiero, ellos viven como, genial, pues, visten, oye, los compadres se fijan de la zapatilla para arriba, todos bien vestidos, tienen tremendos privilegios dentro de la cárcel y, y no tienen una condena como deberían ser. O sea, ¿por qué no trabajan? ¿Por qué no hacen otras cosas? ¿Por qué el gobierno no se encarga de que esa gente vista de un uniforme para que no se den el lujo de estarse cambiando de ropa? Porque, no sé, pues aquí en este país gozan de privilegios que no deberían. Exactamente. Claro, o sea, mm, un violador no lo colocan en una población numerosa de hombres porque va a ser atacado. ¿Y qué espera? ¿Estar resguardado todo el tiempo? Claro, lo que pasa es que hay un tema acá, que yo lo estudié hace poco en realidad, en el caso de que tu derecho se termina cuando tú vulneras el derecho del otro. Es como el tema de los derechos ajenos, ¿me entiendes? Ujú. Entonces ahí es cuando aplica en los derechos humanos. Cuando yo vulneré su Mm. derecho, su espacio, su intimidad. Claro, Y ahí es donde o sea, aplica pero este. Bueno, hasta el momento el que se siente vulnerado por mí, en cualquier tipo de conducta, y aquí aplica ese tipo de protección. claro, pero por ejemplo, profesora, mire, eh, gran ejemplo, o sea, para mí, aunque sea un dictador, Bukele, tremendo trabajo que hizo. eh, Hay cosas que no concuerdo, por ejemplo, no sé, po,
no sé si una persona pueda vivir 10 años durmiendo sobre una plancha de metal. Lo encuentro como denigrante, pero también hay que pensar que esa persona que está durmiendo ahí mató 50, 60 personas que no le importó matarla, po, ¿entiendes? Y también, o sea, bajo todos los regímenes que él otorgó en su país para que se pudiera hacer lo que hizo de una cárcel así como la que hizo, como el SECO, em, el tipo, no sé, po, no hizo caso omiso de los derechos humanos. Claro. Y los derechos humanos no reclamó nada, pues se quedó a manos cruzadas, digamos, no se fue en contra de él. Lo que pasa es que por eso también existen lo mismo, ¿se acuerdan cuando fue el estallido social? Sí, Ujú. Y que hubieron muchos detenidos, que ahora con Boris salieron todas estas personas eh, en libertad y personas que incluso que eran violadores, que eran asesinos y Sí, que fueron indultados y aparte están con pensiones vitalicias y pensiones de 700 800 mil pesos. Por eso le digo como claro. del punto de vista político que ustedes lo miren también, pues, porque o sea, yo no tengo un partido político, pero claro, ¿a dónde va, pues? ¿A dónde va tu principio defensor? ¿Hacia la justicia o hacia proteger a las personas, sea quien sea el tipo de persona? Entonces ahí va el criterio del ser y el deber ser, pues, ¿me entienden, no? ¿Cómo soy yo como persona y cómo debo actuar yo frente a la sociedad? ¿Ya? Pero yo, de mi ser, y el deber ser es hasta cuál límite, ¿cómo debo ser yo para, para respetar a la sociedad, po? El derecho del otro, ¿me entiendes? Y al final estas personas que cometen delitos, sea la magnitud que sea del delito, nadie está libre de cometer un delito, pero para eso si no, no por estamos supuesto, libres no, tenemos la nadie. defensa propia, pues, ¿me entienden o Ujú. no? Pero Sí, actuar, cometer un delito es una voluntad de ejercer tu voluntad y ejercer un apremio físico y psicológico sobre otra persona, sea cual sea el efecto que se tenga, ¿me entiendes? Y claramente debe ser sancionado y no debe ser amparado. O sea, yo también estoy dentro de eso. Hay delitos y delitos, sí. Por ejemplo, hay delitos que son económicos, pero tú causas un fraude a un Estado, ya no se debiese hacer. Pero hay delitos que son mucho más graves que el de la Katy Barriga, que están en libertad, que fueron indultados y que más encima, con impuestos nuestros, le estamos pagando una pensión vitalicia para que sigan claro, dando no, vidas afuera. imagínese algo así, imagínese igual, qué increíble, o sea, póngale que haya hecho un simple mortal, haya hecho algo así como que hizo la Cati Barriga. ¿Usted cree que habría salido así, tan infragante de la cárcel? ¿Cree usted que la iba a sacar a alguien así, tan bien? No, No, pues jamás. O sea, aquí estamos hablando que detrás de ella hay un centenar de abogados y aparte plata por montón, pues. sí. O Por sea, y eso le eso digo. es una lata también, pues, da rabia de repente esas cosas tan injustas, pues. ¿Me entiendes? Esa es injusticia, porque si estamos hablando de delincuencia, delincuencia en general, o sea, tanto los políticos como el resto de gente que comete otros tipos de delitos, porque al final, digamos que la palabra delito ejerce para todo, pues. Exactamente. Por eso que ¿Sí? estamos viendo acá el tema de los principios, o sea, de los Ujú. derechos y deberes fundamentales, porque debemos ser mirados a todos. Incluso el punto que viene ahora, el punto 2 dice, la igualdad ante la ley. En Chile no hay Exactamente. persona ni grupo privilegiado, pero eso es lo que no se practica, po. No, no No se se practica. practica. No, para Porque si nada. hubiese yo siempre he dicho, el tema no es la regla, el tema no es el colegio, el tema no es el hospital, el tema es la administración. Si la persona que estuviese administrando ese lugar tuviese las facultades necesarias de administración, de negocio, etcétera, de liderazgo, lo que sea, y ética, esto funcionaría como debiese funcionar si nosotros tuviésemos un presidente que pensara de una forma distinta. Se entiende que arrastran situaciones que vienen de un país anterior, se entiende, pero hacerlo moralmente lógico, po, lo moralmente posible, o sea, no te salgas de lo que es, va en contrario de la moral, de las buenas costumbres. Es simplemente Exacto. se pide eso, ¿sí? Y que Ujú. las leyes se apliquen igual para todos, así como estamos en salve en prisión preventiva por un delito que está siendo investigado, que todavía está imputado, hay pruebas. Lo mismo debiese ser para el Jorge Valdivia, po. Claro, ¿Me entiendes? Entonces ahí es cuando uno dice, ¿qué pruebas faltan? Falta un video, faltó ser político, faltó ser ministro de Defensa siendo doctor. ¿Qué es lo que faltó? claro. Y generalmente Siempre siempre falta es algo, por eso. profesora. Siempre sigue la investigación, pero como que le da vuelta y al final termina siendo como la libertad que tuvo hace poco la Katy Barriga otra vez, po.
Es que por eso le digo porque esta cuestión, cuando se quite el estigma, y en todos los países iguales, cuando se quiten el estigma de los partidos políticos y empiezan a aplicar la constitución de verdad, yo creo que ahí esta cuestión se va a emparejar. Pero cuando empiezan con este tema de partidos políticos y a darle más aspecto, la tele también se presta para el deseo, y le da con un tema, le da con un tema, le da con un tema, le destruyen la vida a esa gente y después sale inocente. claro, claro, o sea, yo por lo menos generalmente yo no Yo miro. no veo, a mí me cargan los No periodistas. veo, no veo televisión para no mezclarme con tanto problema, de verdad, suficiente tengo los míos, pero, pero honestamente cuando escucho así algo, o leo de repente por ahí, algunos dicen, ¡ay, qué terrible! O sea, igual es como que lata estar leyendo algo que de verdad debería tener una sanción súper, súper fuerte. O sea, lamento que la Katy Barriga tenga un hijito con autismo y cosas así, pero lamentablemente ella cometió un tremendo delito al fisco, po. Ahí le hizo la guerra al fisco, po. Ahí se puede ver. Claro, eso se ve manifestada en su máxima expresión, como diría mi profesor Claro, de económico. Por claro, ejemplo, claro. que me- Sí. es O que sea, ahí voy yo, o sea, ¿por qué tú que estás ejerciendo un poder público, y aparte cuando es democrático, ¿por qué tú pensarías que no te tenemos que tratar acá si la Constitución lo está diciendo? ¿Por qué a ti te tenemos que tratar distinto a otra persona? A una alcaldesa de Arica, ¿de dónde era la alcaldesa La Rojo, que también estuvo presa, está o está presa, no sé? está presa. Entonces, es mala aplicación nomás, y esto no tiene que ver con la interpretación, porque si nosotros no sabemos, yo soy ya casi abogado, ustedes están estudiando, pero entienden que aquí dice igualdad ante la ley, si esta cuestión no es ni siquiera hay que interpretarla, po. No, por supuesto, o sea, y de hecho, igualdad, o como o por ejemplo, aparte de hablar de igualdad, es como la ley que se hizo de antiguamente era integración y hoy día es inclusión, que se le modificó la palabra inclusión, es como eso, porque digamos que no solamente habla, la inclusión no habla solamente de los niños con discapacidad física ni mental, sino inclusión todo, Sí, po, a todos los todo. aspectos, po. Claro, en todos los aspectos. Entonces, igual, si no tenemos, es como eso, como si no tenemos educación de la igualdad o de la integridad de los jóvenes, de la integración que hay, por ejemplo, en los colegios, hoy en día se provoca tanto bullying, tanto todo eso. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es el problema del bullying? Que eso viene desde la casa, porque en la Sí. casa no se le enseña. Es lo mismo que digo yo, que digo lo mismo. Por ¿Sí? ejemplo, hay muchas personas que reclaman por los colegios. ¿Mm? Dicen, no, es que el Estado, que los colegios valen hongo, que oye, hay tremendos colegios en Chile, tremendas Sí. infraestructuras, nos dan los Sí, libros, el alimento en los colegios a los niños. Yo le digo a mi hija, en la tómbola no quedó, de los que nos cambiamos valle, quedó en un ¿mm? colegio que uno podría decir de mala muerte, van puros nietos incluso de las casas hogares, disculpen la presión, Claro. porque la gente lo mira así, les dan todo a estos niños. Todos les Sí, dan pero, el curso, les o dan sea, la alimentación, el desayuno, el furgón gratis. claro, Y estamos claro, hablando y del por mal ejemplo, sistema. El mal sistema claro, no o sea, es, porque yo pienso que cuando se habla de convivencia, por ejemplo, de convivencia escolar, profesora, la convivencia escolar comienza desde la puerta del colegio hacia adelante, o sea, yo me paro en la puerta para saludar a mi alumno, si ahora no tengo el respeto de saludar a mi alumno, ¿qué puedo esperar yo de mis alumnos hacia mí? Porque convivencia escolar no significa repartir una bebida y una galleta, eso no es convivencia escolar. Convivencia escolar comienza desde la puerta del colegio en adelante. Yo hago mi claro. trabajo como inspector en una convivencia para que los niños hagan de su vida y adentro digamos, no sé, sea mucho más agradable su clase, sea mucho más agradable lo que ellos quieren tener dentro de un colegio. Y es como, digamos, es como la igualdad. Por eso es igualdad, por eso las mujeres pedíamos Claro. igualdad, pero no al extremo de la violencia. Porque es que No, por todo supuesto. se va al extremo aquí, como que no tenemos Sí, un límite nosotros. No claro, sé o si sea, yo como creo que en todos dicen, los países ah, pasa lo mismo, po. claro, o igualdad, de repente dicen ya, pero entonces la mujer que descarga un camión, no tiene nada que ver eso, ¿cómo? O sea, es una estupidez, lo encuentro que es una estupidez, Lo o que sea, pasa es que no la es gente no vio la historia, no ha visto la historia de claro, la mujer, de que la primera mujer fue doctora en los años de la pera, cuando no se tenía un cargo público, porque no se permitía, porque estaba mirada desde otro punto de exactamente, vista, porque sí, seguimos patrones de una historia de los romanos, los primeros que existieron, y desde ahí se ujú, creó un perjuicio sobre la mujer.
Nosotros luchamos igualdad ante el trabajo, que no sean vistos de la misma forma que a los hombres, pero Claro, o sea, porque también, ante digamos que cargos estamos teniendo que importantes, po. cargos importantes, y No, además también la mujer viene acarreando que antiguamente ser mamá soltera era como engorroso para la familia, una vergüenza, una deshonra. No, pues eso no puede ser, eso no puede ser. claro, hay hartos prejuicios. Antes existía ¿Sí? mucha educación cívica y antes estudiaban todo el tema de la Constitución. Yo no entiendo por qué lo quitaron así como quieren quitar historia. Pero yo no entiendo mi país, lo amo mi país, yo no me quiero ir de Chile nunca, a menos que me case con un australiano, un ruso, Un sueco. un sueco, ahí lo pensaría. Claro, Lo amo, pero no lo entiendo, es como los hombres. Yo lo amo como porque claro, no lo voy a claro. entender, pero el amor es más fuerte, me mantiene ahí, firme, sobreviviendo. Un australiano o un sueco, eso está para Claro, salir del país, claro, mínimo. No, profe, los suecos son desabridos. No claro. importa. Si Chile está desabrido, yo no está ahí firme al cañón, teníamos que luchar, hay un terremoto, todos trabajando, lo mismo, son convivencia nomás, po. Mantener la relación firme, así como nosotros mantenemos el terremoto, todo, incendios, Se todo, aprende un cuando idioma y ocurrió. está todo dado. Sí, pero esos son los requisitos. Claro. Ya, mi estimadísimos estudiantes, lean la materia para que tengamos estos temas de conversación que al final son bien interesantes, para que puedan entender ustedes qué es lo que estamos estudiando. Y esto es lo que a mí me gusta de las clases en esta materia. Porque me gusta tener que leerles todos los derechos, los derechos, los derechos. No, pues lo importante es que los vamos entendiendo, los vamos conversando. Son hartos derechos. Y, ojo, es todo esto la primera prueba. La primera prueba son todos los derechos fundamentales hasta aquí. Yo se los voy a decir desde ya, porque ustedes lo vayan estudiando en su casa, porque ya la prueba es el lunes. Ya, Todos los derechos fundamentales. sí, desde la materia de que vimos hoy día hasta todo esto, hasta acá, hasta los recursos constitucionales, hasta acá es la primera prueba, chicos. Hasta acá, miren, es harta materia la primera prueba. Y después vamos a Ujú. pasar con derecho orgánico, o sea, la primera prueba, yo no tengo un número, pero es hasta antes de derecho orgánico. Va a llegar un punto en que yo me voy a enfocar solamente en los derechos más importantes. El de hoy día era importante, pero hay otros que yo no los considero que sea de tanto estudio, ¿me entienden? Ni de tanto enfoque. Pero estuvo buena la clase. Estas clases son buenas, pero cuando se participa, porque me tocaron otros cursos que les tengo que leer todo y no se hace entretenido. Y estas son buenos, estos temas de conversación. Mm. Hasta la página 21 y nos sopló la compañera. Ya para que ustedes anoten, hasta la página 21 la primera prueba, chiquillos, estudien, les viene todo este curso. Pero es entretenido, pero es harto, ¿me entienden? Y yo me Sí. sé todo esto de memoria, lo que tienen que estudiar son ustedes. Entonces, traigan aprendida la materia, enfoquémonos en los puntos que son importantes, traigan ejemplos buenos cuando vamos avanzando, cosas que vamos avanzando y aprendiendo, porque se haga entretenido, porque es harta lectura y entonces fome tener que leerlos todos también. Ujú. Ya. Yo les voy a mandar unos puntos, cuáles son los derechos que vamos a pasar en profundidad, que los vamos a ver en la otra clase, ¿ya? No los vamos a ver todos, vamos a ver solamente los que voy a preguntar en la prueba y los que son importantes que ustedes van a aprender en su diario vivir, po, ¿ya? Así que eso, pues, ¿cuándo tenemos clase? El miércoles. Miércoles. Yo el miércoles tengo que viajar, ¿ya? Yo creo que voy a cambiar el horario con ustedes. Mm, No, no lo voy a cambiar de día, quiero adelantar la hora. Ya. Acuérdese, profe, que mi clase empieza a las 8 de la tarde. ¿Qué clase? La clase con usted, porque nosotros no cambiamos de hora, po. ¿Cómo Yo me nos conecto cambiamos de una hora hora? más tarde. Por ejemplo, ustedes se conectan a las 7, pero acá es las 8 de la tarde. O sea, ahora terminó la clase a las 10 para mí. Ah, Para ustedes las 9, po. claro. No, pero yo la quiero adelantar como a las 5, algo así. Para terminar a las 7, algo así me gustaría. Profe, si la puede adelantar a las 5 mucho mejor porque yo tengo clase a las 7 también. Pero ojo, va a ser por el miércoles solamente porque voy a Calama a hacer una capacitación. Entonces no lo quiero cambiar la clase porque no quiero atrasarme con esta materia que me gusta aparte. Me Pero gusta todo a mí, también ¿no? tenemos que ver si es que, profe, también hay que ver si es que a los demás compañeros que trabajan
le favorece también ese cambio, porque acuérdense Claro, que hay po. muchos que trabajan en horario de oficina. Sí. Entonces, miren, para que no complicarlos a ustedes el miércoles, el viernes ya es feriado. Entonces, por eso que les digo, Sí, ya volver al día lunes y terminar de pasar la materia me complicaría más. Lo otro sería que el día lunes nos tuviésemos que conectar a la misma hora a las 5 y estar hasta las 9, o conectarnos a las 7, a las 6 y estar hasta las 10. ¿Me entienden? Profe, Pero déjenme con ver respecto, bien mi horario, que no estoy bien, no sé a qué hora es. A ver, déjenme revisar, pero díganme. profe, le habla Jamie San Martín. Profe, lo que pasa es que, bueno, yo voy a hacer un viaje largo igual esta semana, donde voy a estar en Antofagasta, que sí me voy a poder conectar a la clase del miércoles. Pero la próxima semana, desde el día lunes, de esta semana que viene a la próxima, yo voy a estar en el sur, en Liquiñe, onda, que no voy a tener nada de señal allá. Y Ya. eso como que lo tendría que hablar por interno con usted. O sea, usted justifíqueme los días que no va a estar nomás. Y usted después tiene que rendir sus evaluaciones y a ver si usted las rinde al final del módulo. Ojo, que esta les digo, son 12 evaluaciones, son 4 clases. Este módulo completo que ustedes están viendo lo tenemos que pasar sí o sí en 4 clases. Y son 12 Ya. evaluaciones solamente. ¿Ya? Sí, yo netamente porque voy a estar como muy al interior del sur y señal no tendré absolutamente nada, porque ya no hay ni siquiera wifi, nada. de todas maneras, Jamie, para que sepas, igual esto, yo siempre estoy subiendo las clases al grupo, así que cualquier cosa para que ahí te ayude, por lo menos con eso. Linda, gracias. Sí, sí, las voy a tener que, de hecho, ver de vuelta porque, como te dije, ni siquiera voy a tener señal en el teléfono, nada. No llega wifi, absolutamente nada ya Ah, ok. donde, al interior donde voy. Así que por Ujú. eso estoy dando el aviso, voy a tener que ver las clases grabadas nomás después. Miren, Ya. yo me puedo conectar porque Gracias tengo el igual. curso a las 8. Entonces yo me tendría que conectar sí o sí a las de 5 a 7 para no perder esta clase. Los que no se pueden conectar me avisan si va a quedar grabada, igual. ¿Ya? Y para yo los voy a dejar sí o sí presente, pero no quiero atrasar más clases con ustedes, porque después vamos a tener que estar apurándonos mucho, porque ustedes tienen que terminar sí o sí en la fecha, no pueden terminar después de los 6 meses, ¿me entienden? Si no están en un curso de un año. Así que eso es lo que les ofrezco. Me avisan quienes no se pueden conectar y lo vemos para dejarlos presentes y yo les trataré de hacer una PPT o enviar un material de apoyo Ya, entonces quedamos que el miércoles nos conectamos a qué hora? a las 5, 5 y A media, las 5. 5, 5 y Ya, media, que se puedan conectar. Yo me voy a conectar a las 5 igual, ya ya. porque tengo que cumplir la Profe, hora. pero los que estamos trabajando, por ejemplo, porque tengo turno hasta las 6, No se ¿cómo lo conecta a las podemos 6 si quiere, o después ve la grabación, no hay hacer? ningún problema, Ah, ¿ya? ya, profe. Van a Ya, quedar profe. presentes los que no se conectan, así que no se preocupen. Lo importante es que, como les digo, lean el apunte y lean y escuchen las clases, y las clases les van a servir mucho de material de apoyo. Vayan al ladito escribiendo qué es lo que se están hablando, los ejemplos, para que se vayan acordando, ¿ya? Miércoles a Ya, las profe, muchas gracias. 17:00 horas. Ok. Y ahí apóyense Ahora, harto entre ustedes. Yo les voy a tratar de hacer cápsulas igual para apoyarlos con la materia que más les cuesta. Ustedes me dicen, ustedes tienen un WhatsApp aparte. Yo no tengo problema en grabarme y que se lo envío a la Cecilia y la Cecilia comparte esa pequeña cápsula en su WhatsApp de grupo. ¿Ya? Sí, no hay problema. Esta materia es lo más pesado. Es lo más pesado. Es lo más leído en realidad, para que se entienda mejor. O si quieren avancemos hasta las 10 y después empezamos a las 6 y terminamos a las 7, ¿o no? O o se quieren desconectar al tiro. O avanzamos y después terminamos menos horas. ¿Qué dice el Yo pienso, público? profe, que haga la clase el miércoles a la hora que dijo mejor, Ya, porque yo creo que perfecto. igual hay compañeros que en Sí, este pero están horario igual cansados. deben estar cansados, Ya, hasta las 19 horas, porque yo tengo búho a Calama a las 8. Entonces me o sea, alcanza. y de todas maneras, siempre todo lo que usted, bueno, que igual, por ejemplo, cuando termine la clase, trate de subirla al tiro para que las compañeras que no pudieron escucharla, Es que no se convierte al entonces, tiro. Si es el tema que he claro, pasado con las clases, que hay que convertirlas y después claro, subirlas. Y se demora como una hora en convertir más o sí, menos no, y sí me después en imagino, subir a para la que, conexión. Pero las voy a tratar de dejar claro. subidas y les comparto el, el link. ¿Ya? Ujú. Ya, pues buenas noches entonces, Hansa. Nos vemos el miércoles tempranito. Chao, chao. Nos vemos. Bueno, Gracias, chao, gracias por Chao, profe. todo. Chao, profesora, gracias, nos vemos. chao, profe. Chao, chao.
Profe, ¿quién va a habilitar la prueba? Ahora voy a terminar de revisar las otras y nos vemos. Y la habilito, perdón. ¿Ya? Chao, chao. A las 10, de 10 a 10 hasta el miércoles a las 10 de la noche. La Y va a evaluación. terminar de corregir la prueba, ¿verdad, profe? Sí, la suya ya se la corregí, con 7. Oh, muchas gracias. Chao, profe. Chao.